Hermanos, con el favor del Señor quiero hablarles sobre el siguiente tema: mansos y humildes de corazón. Han ustedes leído en la palabra aquella escritura, ¿verdad? Y como base he tomado aquel versículo de Mateo 11:29. Si usted gusta puede buscarlo en su Biblia o puede leerlo aquí con nosotros en el proyector. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esas son palabras de Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús predicó y enseñó a menudo sobre la importancia de la humildad e instó a todos los creyentes en aquel tiempo a practicar la humildad y adoptarla como un estilo de vida. Cabe mencionar que esa enseñanza no se ha quedado en el pasado, aún sigue estando vigente para nosotros, la iglesia. Por ende, el deber que tenemos ahora es aprender a vivir y a practicar la humildad. Ahondando un poco más en nuestro versículo base, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que fuéramos mansos como Él? Mansos. La palabra manso proviene de mansedumbre. Mansedumbre es la cualidad moral caracterizada por humildad y benignidad. También significa ser bondadoso, benevolente y humilde. Ser manso no implica ser débil, más bien es comportarse con gentileza. Ahora, ¿qué es la humildad? La humildad es la cualidad de la persona en cuanto a carecer de arrogancia y orgullo y tener una justa estima del valor personal. Una persona humilde no se siente superior a nadie, sino que siente el mismo respeto por todas las personas de su entorno. Si juntamos ambas definiciones, mansedumbre y humildad, nos daremos cuenta que estas virtudes van de la mano. Indaguemos aún más. La palabra hebrea que se traduce como humildad es similar a otra que significa estar afligido. En el concepto del Antiguo Testamento, la humildad estaba íntimamente relacionada con las personas pobres y afligidas. He ahí donde muchos asocian el término de humildad con la clase económica baja. Pero el significado de la humildad va más allá de un estatus social económico. La humildad no se trata de una vestimenta sencilla, ni de la carencia de las cosas materiales. La verdadera humildad se demuestra en el carácter de una persona que por medio de sus acciones manifiesta la sencillez, la empatía y la modestia que posee. A su vez, esa persona tiene la capacidad de distinguirse en medio de una sociedad llena de personas ególatras, orgullosas, altivas, arrogantes y soberbias. Cabe mencionar que la humildad y la mansedumbre se originan en el corazón. El corazón en términos bíblicos es el centro mismo de lo que somos. Vamos a ver un modelo a seguir de humildad. Jesús. Jesús fue y sigue siendo el reflejo de lo que es la verdadera humildad. Jesús toda su vida fue humilde. Desde su nacimiento hasta su muerte, Él nos enseñó el verdadero significado de la humildad. La gentileza fue y sigue siendo la esencia distintiva de Jesús. La bondad y la benevolencia en el corazón de Cristo sobrepasa nuestros límites de entendimiento. A veces yo no puedo entender por qué el Señor es tan bueno conmigo, siendo yo a veces mala, siendo yo desobediente. Yo no puedo entenderlo y cuando el pastor nos llamó aquí enfrente, digo, es cierto, tengo mucho por qué agradecer porque el Señor es bueno. Amén.
Entonces, cuando nos ponemos a pensar en el testimonio de nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta de que Él, aún sabiendo que era Dios, nunca se enorgulleció, nunca se vanaglorió, tampoco se enalteció, tampoco se portó rudo y arrogante con la gente, nunca fue presuntuoso, ni tampoco hacía alarde de quién era. Hey, mírenme, yo soy Dios. En ninguna parte de la Escritura vemos ese comportamiento. Mas sin embargo, Él se humilló a sí mismo para dejarnos el modelo a seguir de cómo debe comportarse una persona humilde. Refuerzo lo que les acabo de mencionar con el siguiente pasaje bíblico. Filipenses 2, 6 al 8, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se humilló. Y a veces nosotros no queremos humillarnos. El Señor sabe que somos seres imperfectos. Y muchas de las veces nos comportamos inconsciente o conscientemente de una forma totalmente opuesta a la que nos enseñó Cristo. Ninguno diga aquí que no, porque es verdad. Y es que, para ser sinceros, esta carne se rehúsa a ser humilde. Esta carne busca la jactancia. Esta carne busca la vanagloria de la vida y el reconocimiento de todos los demás. Y es que, ¿a quién no le gusta ser elogiado? Cuando te elogian dices, oh, es cierto, me están reconociendo. Pero nuestro Señor Jesús nunca buscó eso, nunca se interesó en eso. Él tenía bien en claro cuál era su objetivo, y era salvar a la humanidad, y eso fue lo único que le importó. Vamos a tener mucho cuidado, hermanos, de adoptar un comportamiento incorrecto al que nos mostró Cristo, porque entonces vamos a transmitir a los demás un mensaje completamente equivocado del que nos enseñó nuestro maestro. Nuestra actitud y nuestro comportamiento dicen mucho, y la gente está observando. Si usted le dice yo soy cristiano y se porta grosero con él, no le va a creer, va a decir, ¿y ese es el Cristo al que sigues? Hay que tener cuidado, hermanos. Ahora vamos a ver un ejemplo contrario al comportamiento de Cristo. En el tiempo de Jesús existía un grupo de hombres llamados fariseos. Los fariseos pertenecían al partido político religioso más grande y de mayor influencia de los tiempos del Nuevo Testamento. Los fariseos no tenían buena fama. Ellos eran conocidos por ser ególatras, arrogantes, altaneros, altivos, creídos y presuntuosos. A ellos no les importaba en absoluto el bienestar del pueblo. Lo único que buscaban eran ser reconocidos, codearse con los más grandes, con los gobernantes, quedar bien con ellos. Y nunca se esforzaron por acercarse a Jesús. Es más, estaban en contra de las enseñanzas de Jesús, porque no se adaptaban a sus pensamientos y estilo de vida egoístas. Que el ejemplo de estos hombres nos sirva de lección para que no caigamos presas de ese espíritu de soberbia en el que ellos vivían. La soberbia de los fariseos era tan grande que ellos mismos se consideraban más importantes que Jesús.
¿Cuántos profetas, cuántos evangelistas se proclaman, oh, el profeta fulano de tal va a venir allá? Y ahí va la gente como si lo veneraran como fuera un Dios. Aleluya. Sin duda el espíritu fariseo también está gobernando en este mundo. Ellos se consideraban importantes e incluso, hermanos, tuvieron la infamia y el descaro de pedirle a la gente que cuando la gente los saludara, los llamara rabí. Mateo 23:7 en la Nueva Traducción Viviente dice así: les encanta, Jesús estaba haciendo referencia a los fariseos, recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Ya me los imagino ahí, todos ahí. Llámenos rabí, aquí estamos. La Biblia misma nos enseña que rabí, eso quiere decir maestro, solo hay uno, y ese es nuestro Señor Jesús. Amén. Las actitudes despectivas de estos hombres demuestran que nunca poseyeron un espíritu de humildad. Todo el tiempo se mostraban altaneros, daban un pésimo testimonio. Es por eso que nuestro Señor Jesús sintió la necesidad de exhortar a sus discípulos y a toda la gente que lo seguía, y les decía que no imitaran los comportamientos insolentes y petulantes de estos hombres. Vamos a leer las palabras textuales de Jesús. Mateo 23:3. Por lo tanto, este es Jesús hablando: practiquen, obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. ¿Lo leyeron? No sigan su ejemplo. Con su ejemplo, los fariseos estaban dejando en la mente de la gente una idea equivocada de lo que era el verdadero evangelio. Tal parecía que ellos estaban empeñados en contradecir a Jesús en todo. ¿Por qué? Porque los fariseos solamente exigían, solamente demandaban, solamente pedían, pero ellos nunca hacían nada. En contraste de los fariseos, Jesús demostraba con hechos lo que predicaba, sin hacer tanto alarde como lo hacían ellos. El apóstol Pablo nos dejó un consejo sobre a quién sí debemos seguir. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es el desafío que tenemos hoy en día como iglesia: imitar a Jesús en todos los aspectos, especialmente en la humildad. Cuando comencemos a ser verdaderamente humildes como Él, notaremos el cambio tan drástico que habrá, no solo en la atmósfera espiritual, no solo entre hermanos, sino que vamos a ser testigos de cómo la gente se convertirá a Cristo por medio de nuestro buen testimonio y humilde comportamiento hacia ellos. Hasta este punto, hermanos, quise poner una base sólida sobre lo que es la humildad y la mansedumbre de acuerdo a las Escrituras. Ahora vamos a aplicar esto a nuestra vida. Yo sé que aquí en este lugar, en su mayoría, hay hermanos maduros de la fe, que ya llevan un tiempo caminando con el Señor y van a entender perfectamente lo que yo les voy a decir a continuación. Ustedes saben, hermano, que cuando yo me paro en este púlpito a enseñar, yo no lo hago con el afán de apuntar, de señalar o de hacer sentir mal a nadie. Mi deber es obedecer la voz de Dios y dar el mensaje tal y cual Él me lo dio. Y es que junto con esta enseñanza viene un desafío para todos nosotros. Así que les pido que por favor abran su entendimiento y no solamente se conformen con oír un sermón más. Les animo
a que se vuelvan hacedores como nos lo enseña la Biblia. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Nuevamente quiero que traigamos el testimonio de Jesús a nuestra atención, porque es de Él de quien tenemos que aprender. Nuestro sumo sacerdote siempre, no algunas veces, no cuando estaba de buenas, no cuando lo trataban bien, siempre fue sencillo, fue modesto, fue bondadoso, fue amable, servicial y humilde. Nunca pretendió estar por encima de nadie. Su actitud fue de siervo. Nunca abusó de su autoridad ni de su posición para degradar a otros. Nunca se jactó de sus logros. ¿Qué nos enseña todo esto? Y al igual que Jesús, siempre, no de vez en cuando, no cuando venimos de buenas, no cuando sentimos hacerlo, debe ser siempre. Necesitamos ser sencillos, benevolentes, modestos, bondadosos, serviciales, amables y humildes, hermanos. Por ningún motivo debemos pretender ser mejor que otros por la posición ministerial que poseemos aquí en la iglesia. Les voy a dar un ejemplo y me voy a poner a mí. Estar aquí en este altar ministrando es un gran privilegio. El Señor me lo ha otorgado y se lo ha otorgado a alguno de mis hermanos. Pero ojo, debemos tener cuidado de no sentirnos superiores a los demás porque contamos con ese privilegio. Al contrario, hermanos, hay un grado de responsabilidad mayor. Sepamos de antemano que Dios nos exigirá a nosotros la humildad como ese fruto visible de su espíritu. Porque así como yo estoy aquí parada en este lugar, así debo ser yo allá abajo. Así debo de comportarme aquí adentro y allá fuera. Pero muchas de las veces pretendemos engañarnos con una super espiritualidad que ni siquiera poseemos. La verdadera espiritualidad se muestra cuando hemos aprendido a ser mansos y humildes de corazón como nuestro sumo sacerdote. Porque ¿de qué sirve, hermanos, extenderse aquí como un pavo real si abajo somos distintos? ¿Les suena algo a los fariseos? La Biblia nos dice en Gálatas 6:7, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Podremos engañar la vista de todos estos, pero al final Él conoce nuestro corazón. Él sabe realmente cómo estamos. Pero esto no aplica solamente a los que ministran en altar. Esto también va para los músicos. Esto va para todos los maestros de escuela dominical, para todos los evangelistas, para los sugieres, para los hermanos que están allá en el ministerio de sonido, para todos aquellos que tienen una posición ministerial. ¿Por qué? Porque es fácil vanagloriarse en esta carne. Es fácil decir, yo hago esto para el Señor. Oh, el Señor me usa en esto. Tengamos cuidado. Poseer la humildad de Cristo es difícil, hermanos, pero no imposible. ¿Por qué? Porque va a implicar morir a nuestro yo egoísta, a nuestro yo lo hice, oh sí, yo. No, aquí no se trata de yo, se trata de Él. Mientras escribía, el Señor me dijo esto: nunca debes perder el piso, por muy alto que yo te coloque en mi reino.
Es difícil, es difícil mantener los pies sobre la tierra. Pero si estamos sujetos al Espíritu, sí podemos. Es necesario entender que la posición no nos hace más que nadie. Yo no soy más que ustedes, hermanos. Yo soy igual a ustedes. Todos poseemos un valor ante Jesús. El privilegio que tenemos de servir no es porque sea por favoritismo. Necesitamos comprender bien esto, porque si no lo hacemos, estaremos muy lejos de ser mansos y humildes de corazón como nuestro Maestro. Tengamos cuidado de caer en la arrogancia. Una persona que actúa con humildad honra la enseñanza de Jesús, pues con su obediencia demuestra que no tiene complejos de superioridad. Quien obra con humildad no se vanagloria de sus acciones. Así lo enseña la Biblia. Filipenses 2:3. No hagan nada por orgullo. Al contrario, hagan todo con humildad. Los fariseos creían que por su posición en la sinagoga y por su mucho conocimiento de la ley estaban encima de los demás. Jesús les enseñó lo errados que estaban. A Jesús le importa más que el corazón del hombre esté saturado de humildad a que posea una posición ministerial y sea una persona arrogante. No le servirá de nada una persona arrogante en un ministerio, porque lejos de edificar, va a derribar, va a destruir. Y con esto, hermanos, no estoy tratando de decir que es malo servir, no. Tenemos que aprender a servir y al mismo tiempo tener una actitud correcta. Todos aquí somos instrumentos en las manos de Dios. Si poseemos alguna habilidad, un don o un talento, es por su gracia inmerecida. Así que humildemente reconozcamos que todo lo que hemos logrado a lo largo de nuestro caminar cristiano ha sido gracias a Jesús y no gracias a nuestros esfuerzos o méritos humanos. Ustedes saben que en internet hay muchos videos, hay muchas iglesias, hay mucha propaganda. Y algo que he visto que está levantándose en las iglesias es que cuando Dios usa algunos cristianos, ellos caen en el terrible error de creer que lo que hicieron fue por su propia mano. Si vino una persona e impusieron sus manos y esa persona recibió poder, ellos creen que ellos fueron. Nunca puede ser esto posible. O si vino una persona y oraron por ella y salió de un demonio, ellos pensaron que expulsaron al demonio. ¿No dice la palabra que todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre de Jesús? La respuesta está ahí, es Jesús, hermanos. La Biblia nos dice en Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Así que ninguno de los que estamos aquí somos más que nuestro Señor Jesús. Que no se nos olvide que es su Espíritu Santo en nosotros el que hace que seamos usados en gran manera para su reino. Sin su Espíritu no seríamos más que un costal de huesos andantes. Por eso es necesario, hermanos, que aprendamos a mantenernos humildes. Nunca olvidemos de dónde nos rescató Jesús. Nunca estuvimos en esta posición en la que estamos ahora. Todos tenemos un pasado. Y es bueno de vez en cuando recordar quiénes éramos antes de Él. Les aseguro que eso va a mantener nuestros pies plantados en la tierra. ¿Y por qué les digo esto? Porque la humildad será ese elemento esencial que nos ayudará a rescatar a los perdidos de este mundo.
quiero que pensemos por un momento en las visitas que hemos recibido aquí en la iglesia. Si ustedes han notado, ha llegado mucha gente. Voy a hacerle una serie de preguntas y quiero que piensen en ellas detenidamente, hermanos, pero al mismo tiempo inspeccionen su corazón. Cuando las visitas llegan, ¿cómo nos ven? ¿Qué es lo que perciben? ¿Qué es lo primero que perciben de nosotros? ¿Se han puesto a pensar, hermanos? ¿Estamos representando a Jesús como se debería? No necesita responderme a mí, eso necesita respondérselo al Señor. ¿Qué actitudes y comportamientos ven ellos en nosotros? ¿Realmente estamos reflejando el carácter humilde de Cristo? ¿Cuál es la impresión que se llevan al salir de aquí? ¿Se estarán yendo con deseos de regresar? ¿Ha tomado un tiempo para hacerse esa pregunta, hermano? El Señor sí me ha hablado de eso y me ha hecho ver que no estamos haciendo lo correcto. Recordemos que la primera impresión es importante y más si queremos ganar esas almas para Cristo. La Biblia nos aconseja lo siguiente en 1 de Pedro 5:5. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Hay que revestirnos de humildad. Todo el tiempo desde que nos levantamos vamos a decirle: Señor, quiero revestirme de tu humildad. ¿Por qué? Porque voy a salir a este mundo lleno de inconversos y sus ojos están sobre mí. Y lo más maravilloso que sucede, hermanos, es que al revestirnos de humildad, automáticamente la gracia de Dios nos cubre. Y su gracia será la primera impresión que la gente se lleve de nosotros. Pero lamentablemente nos afanamos al estar aquí en vernos muy sobresalientes y muy espirituales en los cultos. Parece que no hemos entendido que no se trata de que ellos vienen a vernos a nosotros. No, se trata de que ellos vienen a tener un encuentro con Jesús y nosotros vamos a hacer ese puente para que ellos puedan tocar un poco de su presencia. Yo sé que el Señor siempre me da palabras duras, hermano, pero necesitamos atender a esto. Si realmente queremos ver un avivamiento, necesitamos hacer algo, porque las visitas están viniendo y así como están viniendo, se están yendo, porque no estamos poniendo el cuidado en ellas. Estamos siendo egoístas. Ya es suficiente, hermano, saber que en este mundo en el que vivimos está lleno de presunción, de arrogancia, de orgullo y de altanería. La gente está cansada de ese tipo de comportamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen a la iglesia? Ellos vienen buscando algo diferente. Diferente, no igual. Se supone que somos la luz de Jesús. Ya no andamos en tinieblas. Pero si al llegar aquí, póngase a pensar, se encuentra con caras largas, malas actitudes, con demasiado orgullo, con mucha altivez y de pilón los tratamos con indiferencia, ¿saben qué va a pasar? Se van a ir y lo más probable es que ya no van a volver. ¿Pueden entender el peso de responsabilidad
que el Señor está poniendo sobre nuestros hombros? Todos aquí, ni aún ustedes jóvenes, están exentos de esto, porque también tienen que representar a la juventud en esta iglesia. Cuando un joven que viene del mundo viene a buscar a Jesús, ustedes tienen que acercarlos. Tenemos que recibir bien a esta gente, que ellas al estar aquí puedan sentir en nosotros y notar esa humildad distintiva de Cristo. Vamos a hacer a un lado las malas actitudes cuando lleguemos a la casa de Dios. Quizás veníamos enojados, las cosas no salieron bien, tuvimos un día difícil. Vamos a dejar la cara larga en el carro y vamos a cruzar con alegría y con gozo. No tenemos excusa para tener un mal comportamiento ante los demás. Un día nosotros también estuvimos perdidos. Un día también nos cansamos, nos hastiamos de las cosas de este mundo, de las actitudes que recibíamos allá afuera. Y cuando llegamos por primera vez a la iglesia, lo primero que buscamos fueron a personas parecidas a Jesús, con ese carácter noble, amigable y dulce. Yo me acuerdo mucho de la hermana Carmen. Ella todo el tiempo me abrazaba, me saludaba, no le importaba cómo yo venía. Mi hermana Claudia. Eso es lo que viene buscando la gente. Dejemos de ver lo superficial. Colosenses 3:12. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, nuevamente, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad y amabilidad. El Señor sabe que la gente necesita ver esas virtudes en nosotros para que se puedan acercar a Él. ¿Qué decía aquel incrédulo Tomás? Hasta no ver, no creer. Hasta que yo no vea que tú eres diferente, no me digas que existe un Dios que salva. Porque si yo te veo siendo igual, entonces no existe. La humildad es la distinción del cristiano, tanto en el mundo como en la iglesia. No la soberbia ni la arrogancia. Los fariseos eran personas de corazón duro, siempre creyéndose más que los demás. Los fariseos no poseían humildad. Los fariseos eran indiferentes ante las necesidades de otros. Ser diferentes al resto del mundo es nuestro desafío. Y la humildad es una virtud que debe distinguirnos tanto aquí en la iglesia como allá afuera. Ojo, porque no podemos ser solamente aquí humildes en la iglesia y mostrarnos sonrientes, pero al salir allá afuera somos arrogantes, somos groseros y somos orgullosos con la gente que no conoce a Cristo. Porque entonces, ¿qué testimonio estamos dando? No hace falta que yo le diga a una persona soy cristiana. Por mi vestimenta van a saber que yo soy cristiana. Pero si mi comportamiento habla de otra forma, ya nos lo ha dicho nuestro pastor muchas veces. El perico es verde donde sea. Parte de ser humildes también implica aprender a mirar la necesidad de otros. Y no me refiero al aspecto financiero, porque cuando nos hablan de necesidad, luego decimos, ya van a querer dinero, ya quieren ayuda. No tengo. No. Así como hay gente que está viniendo, yo puedo ver que ellos traen gran necesidad en su corazón. Ellos solitos allí en sus sillas se sientan a llorar. Ellos gimen en silencio.
¿Y qué estamos haciendo nosotros al respecto cuando los vemos afligidos? ¿Nos acercamos a orar por ellos para que reciban algo de parte de Dios? ¿Nos acercamos a darles un toque y decir, hey, todo está bien, no estás solo? ¿O simplemente nos hacemos de la vista gorda y decidimos enfocarnos más en nuestras necesidades, en llenar mi vasija de aceite, cuando bien sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros? Se supone que somos cristianos maduros. Vamos a atender a esas almas, vamos a orar por ellas. No necesitan pasar acá al frente. Por pena, no sé, ellos no van a pasar. Vamos hasta donde están ellos. Tengamos la humildad de rebajarnos, porque no queremos ni siquiera hacer eso, de ir hasta donde está esa persona y de orar por ella. Y es que Jesús nunca se portó indiferente ante las necesidades de los demás. Jesús siempre estuvo al pendiente de los necesitados. Nosotros debemos hacer lo mismo. Somos la iglesia de Dios. Si vemos que la gente viene con necesidad, acerquémonos a ellas. Seamos sensibles a su sentir. No nos portemos indiferentes. Que ellos puedan ver que nos importan, que le importan a Dios. Pero si los ignoramos, entonces van a decir, ¿qué caso tiene que yo haya venido? Es nuestra misión seguir el legado que Jesús nos dejó. ¿Y qué decimos de la humildad que mostramos a nuestros hermanos de la fe? Al inicio les mencioné que una persona humilde siente el mismo respeto por todas las personas a su entorno. Y eso incluye al hermano que está a su lado. Puede voltear y verlo. ¿Estamos siendo gentiles con nuestros hermanos? Aún en nosotros mismos, hermanos. Porque al igual que con los discípulos se levanta rivalidad. ¿Cómo está nuestro comportamiento hacia ellos? ¿O solamente tratamos bien con el que me quiero llevar bien? Eso es división, hermanos. Y el error está aquí. Competimos por un lugar. ¿Por qué? Porque quiero ser más que mi hermano. Cuando el Señor me ha dado lo mío, el Señor le ha dado lo suyo a usted. No tiene por qué pelear ni por qué competir por nada. Necesitamos de verdad crear esa atmósfera de humildad y de unidad para que la gente vea que somos diferentes. Y si usted es un director de ministerio, ¿ha sabido reconocer con gratitud la labor de sus asistentes y auxiliares? ¿Se ha tomado el tiempo para decirle gracias por tu labor a la obra del Señor? ¿Lo ha hecho, hermano? ¿Escucha y toma en cuenta las opiniones que ellos dan? Porque a veces decimos, yo soy director y las cosas se hacen así y así son. Y no es así. Toda opinión cuenta. Somos un cuerpo. Yo puedo ver las cosas de una manera y mi hermana María puede verlas de otra manera. Entonces, si las unimos, son mejor. Valorar el esfuerzo y el trabajo de los demás habla de que usted es una persona humilde, de que usted sabe reconocer el sacrificio que esa persona hace.
Jesucristo siempre escuchaba a sus apóstoles. Nunca los ignoró. Estamos hablando de poseer un corazón manso y humilde como el de Cristo. Empecemos, hermanos, por tratar con igualdad a todos. A todos. No mostremos ningún tipo de favoritismo. No es un club social, es la iglesia. Todos somos pecadores, todos somos imperfectos, todos cometemos errores. Dios no hace acepción de personas. Tenemos mucho que trabajar en nuestra humildad. Vamos a volvernos al Señor y preguntarle: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Estoy siendo parte del problema o de la solución? ¿Qué hay mal en mi corazón, Señor? ¿Mi corazón es arrogante? ¿Es orgulloso? ¿Me cuesta hablarle a mi hermano? ¿Me cuesta acercarme a la gente, Señor? ¿Cómo te estoy representando? Con esto dicho, hermanos, quiero animarlos para que ustedes vengan a ese altar, si así sienten hacerlo. Y si no, hermanos, pueden orar ustedes ahí en su lugar. Quiero que le pidamos al Señor que nos ayude a desarrollar, pero sobre todo a madurar el fruto del Espíritu, que es la humildad. Dios sabe, hermanos, que somos duros de corazón. Dios sabe que batallamos con esta carne que se resiste a humillarse. Dios sabe que esta carne a veces no quiere ser gentil. Dios sabe que a veces tenemos muchos problemas y que por eso venimos con caras largas. Y también Él sabe que somos imperfectos, pero no olvidemos que estamos en el proceso de la transformación. Y aún estamos batallando, aún nos batallamos con esta carne que solamente busca jactarse, esta carne que es altiva. Jesús está aquí para tratar con nosotros una vez más. Jesús quiere que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón como lo es Él. Pueden ponerse de pie, hermanos. Qué palabras, qué enseñanza. Quiero invitarles a todos los que quieran responderle al Señor. Ustedes que dicen: esas palabras fueron para mí. Gracias, Sandy, por esas palabras. Gracias por esa enseñanza. Muy a tiempo. ¿Cuántos quieren venir a hablar con el Señor y decirle: Señor, ese corazón mío, hazlo más manso? Ese corazón mío, Señor, hazlo más humilde, por favor. Es verdad, no podemos salir de aquí y actuar como la gente allá afuera actúa. No podemos salir de aquí y odiar como la gente está odiando allá afuera. No podemos salir de aquí, no deberíamos siquiera. Allá afuera te atropellan, allá afuera te maldicen, allá afuera te arrastran, allá afuera. Pero eso es lo que es el mundo. Pero nosotros somos diferentes. Señor, ayúdanos. Ayúdame a mí. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a agradarte. Señor, que lo que pensamos y lo que decimos sea agradable a ti. Señor, permite que este pueblo no solamente escuche tu palabra, pero que este pueblo se deleite en obedecer tu palabra.
Yo sé que la obediencia siempre ha sido lo que tú has pedido. Tú le reclamaste a tu pueblo y le dijiste: ya no quiero más sacrificios. Ahora el sacrificio que pido es un corazón contrito, un corazón humillado. Es mejor obedecer a Dios. Señor, enséñanos el valor y la gran virtud que hay en obedecer tu palabra. Señor, haznos sencillos, haznos humildes. Déjanos tomar esos rasgos distintivos, oh Dios, que tú tenías. Que cuando la gente nos vean, y cuando la gente sepan que nos amamos, ellos puedan decir: ellos son discípulos de Cristo. Ellos son la iglesia del Señor. Jesús, tú dijiste: en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen unos a otros. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta iglesia. Ayúdanos a ser suficientemente mansos y humildes y entendidos, que cuando ofenda yo a mi hermano sin haberme dado cuenta siquiera, Señor, que mi hermano venga y que haga como dice tu palabra. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve, apártalo en lo secreto, tú y él juntos, y dile: hermano, me has ofendido. Que encuentren la solución, que encuentren la comunión, Señor. Mi Dios, esto es una señal tan preciosa de mansedumbre, de entendimiento, de humildad en un corazón. Señor, ayúdanos a ser sabios. Enséñanos a discernir el tiempo y el mundo en el que nos encontramos, en la época que nos encontramos. Señor, enséñanos, háblanos de nosotros mismos. Señor, te pido en este momento que hables al corazón de esta iglesia. Háblanos acerca de nuestra mansedumbre. Háblanos acerca de nuestra humildad. Qué tan mansos y qué tan humildes estamos siendo, Señor. Te estamos agradando. Es nuestra mansedumbre, es mi humildad, Señor, como pastor, como líder, aceptable, agradable delante de ti, oh Dios. Señor, entonces ayúdame si no lo es. Ayúdame, ayuda a los directores, Señor, a los que están encargados de ministerios aquí, que sepan ellos tratar con respeto, con benignidad, con aceptación a otros líderes como ellos, a otros directores. Que un asistente vea a otro asistente no como un desafío, no como un enemigo, no como un hombre, una mujer que quiere hacer daño, no como una competencia. Señor, ayúdanos. Si hay áreas que nuestro enemigo está explotando, está tomando ventaja, Señor, por favor, cierra esas puertas. Señor Dios mío, revela a tu iglesia las cosas que habremos de arreglar, Señor. Si hemos perdido algunas cosas, Señor, tráelas a nuestra ganancia nuevamente 7 veces, oh Dios. Si hay cosas que están a punto de morir, Señor, enséñanos a atenderlas. No solamente en la iglesia, Señor, pero en nuestros hogares principalmente. Señor, en nuestra familia principalmente, en la relación esposo-esposa principalmente, en la relación de los hijos. Señor, hay tanta necesidad. Tu palabra es tan simple, Señor. No nos diste un mensaje, un mandamiento demasiado gravoso. Tu mandamiento fue fácil, Señor, para llevarlo. Ayúdanos a no poner peros, oh Dios, a no decir que nos demandas demasiado, Señor. Cuando nuestro corazón es humilde, cuando nuestro corazón es humilde, Señor, es manso, sencillo, Señor, vamos a amarte, vamos a amar tu palabra, vamos a amar al hermano. Señor, aparta el corazón acomplejado, aparta el corazón iracundo, aparta el corazón, Señor, lleno de resentimiento. Señor, aparta el corazón enojado, aparta el corazón ofendido, Señor. Aparta, Señor, la cizaña
de nuestro corazón. Queremos ser trigo, queremos ser el trigo de tu granero. Amado Dios, ayúdanos, ayúdanos. Hoy vinimos a tu casa a ser instruidos, a oír tu palabra, y tu palabra hemos oído. Nos has desafiado. Señor, tu palabra es buena porque nos enseña, nos reprende, nos instruye, nos redarguye. Señor, tu palabra nos hace sabios. Gracias por tu palabra. Señor, yo siento en este lugar que tú estás sanando, que tú estás, Señor, sanando, que tú estás trayendo convicción al corazón, estás trayendo arrepentimiento, estás trayendo sabiduría. Señor, te pido que no haya un corazón, uno solo aquí, que pelee y que luche en contra de esta palabra. Que no haya un corazón así, pero que haya un pueblo unido, que se acepta, que se ama, que se perdona. Porque estos son rasgos distintivos de que caminamos contigo, estamos en luz. Señor, tú eres el Dios de luz. Enséñanos a tener comunión unos con otros en tu luz, amado Dios. Gracias por la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos. Cada uno de nosotros, desde el más chico hasta el más grande, hombre y mujer, Señor. Tú nos has dotado de tanta sabiduría. Te pedimos ahora que esta sabiduría la expresemos allá afuera, que llevemos este amor, esta verdad allá afuera, donde tanta falta hace.